Luis Echeverría, eh, que fue presidente de México entre 1970 y 1976, eh, fue llevado a juicio, consiguió ser llevado a juicio a principios de nuestro siglo por la matanza del 2 de octubre eh, contra eh, el movimiento estudiantil que eh, era paralelo a otros en el mundo. El tribunal, lo que sea que se haya constituido, lo halló, eh, bueno, encontró que sí, efectivamente había habido un genocidio, se había cometido un genocidio, pero que no había elementos suficientes de prueba para decir que Echeverría eh, había, había sido el director o el responsable. No quedó exonerado, dice el comité que, que estoy dormido, que, que se formó para ver el caso, sino eh, está en libertad condicional, digamos, y buscan reabrir esas mismas, ese mismo comité, busca reabrir el caso. Y ahora una comisión de la verdad revisará la guerra sucia que se desarrolló justamente durante el gobierno de ese hombre contra las guerrillas de base urbana, de base campesina, perdón, aunque alcanzaban las ciudades en el estado de Guerrero, y las simultáneas de estudiantiles que asesinaron y sobre todo desaparecieron a un gran número de personas tras actos de tortura y en fin. En 1940 eh, formaba parte de una especie de sociedad de alumnos de la escuela o facultad de Derecho eh, de, la, de nuestra Universidad Nacional y dirigía la revista que acuerpaba a, a la élite, una parte de la élite muy importante, pues, eh, que formaría, digamos, la primera, los hijos de los triunfadores de la posrevolución, de la revolución, perdón. Había de todo allí, estaba también quien continuaría eh, a Echeverría en la presidencia de la República, grandes personajes de teatro, de el mundo, eh, en fin, de la política, no solo la política, de la jurisprudencia, etcétera. Y aproximadamente 25 años después, es decir, un cuarto siglo, que es lo que se considera una generación, eh, están formándose a mediados de los años 60 quienes van a representar la segunda generación, es decir, Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y otros, Carlos Salinas, su hermanito, eh, Manuel, Manuel Camacho, etcétera. Hoy desapareció de la memoria, por cierto. De esta última no tengo sino dicho sí, aunque seguramente puede encontrarse por ahí información. En cambio de la primera tengo una parte, un buen trabajo que hizo un periodista que era amigo de ellos, de aquella primera generación. Y bueno, sí, asombra, aunque no debería asombrar, el punto de partida de estas de, de esta gente. Pues no por nada llegarían a donde llegaron, ¿no? Sus padres, eh,
sus padres, ¿qué digo? Sus padres eh, ideológicos y a veces reales, habían sido los, mm, no solo los triunfadores de eh, el grupo dominante de los triunfadores de la Revolución Mexicana, que habían demostrado con las armas en la mano, este, quién tiene, quién tiene más pelos de la burra allí, ¿no? Resultaba de lo que un historiador al que la izquierda no quiere y es muy bueno, eh, eh, iconoclasta, digamos, Luis González y González, quien establece, eh, y es una muy buena herramienta de trabajo, creo, la existencia para 1900, para los años 30, de 400 epirevolucionarios. Estos, y aquí no podemos eh, usar otro término, no podemos la perspectiva de género porque eran todos hombres, bueno, la usamos porque eran todos hombres. Eran quienes de salidos de muchas partes, de muchos sectores, mmm, habían asaltado la palestra nacional el, durante la revolución, y entre ellos había un ala radical. Esa ala se apoyaba o de alguna manera había expropiado o, o, o había bebido, ¿no?, de las grandes utopías eh, de, de principios de nuestro siglo, es decir, el magonismo, el zapatismo y eh, peculiar, eh, ese peculiar impulso llamado villismo. Y al hacerlo habían dominado el constituyente de 1917, es decir, bueno, no explico más, estableciendo allí un articulado social, no solo social, pero particularmente social, eh, muy avanzado, que ellos mismos se encargarían, eh, con apoyo, bueno, que ellos mismos, impulsados por grandes movimientos sociales en la ciudad y en el campo, se encargarían de materializar en buena medida, cuando menos, durante el periodo del general Cárdenas. Eh, estos, para cuando veo ahí cuando veo a Echeverría en 1940, en ese, eh, creo que encuentro a a los revolucionarios radicales también, es decir, a los hijos de los revolucionarios radicales. Y había un pequeño sector que podía llamarse propiamente socialista, si lo entendemos en términos del acrollamiento del término en este país. Los demás, todos los demás, eh, habitantes de estas tierras, procedían de una manera o de otra, algunos de forma muy directa y otros de forma muy directa, a ese, eran los herederos de las utopías, de las grandes utopías. Porque había esta pequeña utopía pequeña, llamada por alguien utopía mexicana. Es decir, me estoy refiriendo a quienes fueron los hijos de los villistas, de los zapatistas, ¿no? Pues, y los magonistas. Generacionalmente, pues yo nazco en momentos que estos herencias de generaciones, eh, estas generaciones que heredaban los resultados, han iniciado poco antes, de 1940, un gran proceso, ¿no? Eh, y la absoluta mayoría
va, eh, bueno, en buena medida, pasa del campo a la ciudad, a las ciudades, o de los campos a las ciudades. Y yo debería inscribirme en ellas, digo, porque eh, en otro país eh, mis, eh, mis padres eh, habían, mis padres y abuelos habían eh, estado directamente involucrados en un proceso paralelo, el que, el que llevó a la República Española y luego a la derrota en la Guerra Civil. Una amiga, una conocida, porque no la trato mucho, ¿no? La veo cada década. Eh, Hace poco me dijo, hablamos de, sí, es que tú formabas parte de los naquitos. Y lo decía en muy buen plan. Estaba diciendo que yo no era de quienes venían de las clases ilustradas y de alguna manera de los epirevolucionarios avanzados, digamos, del sector que podía representar, digamos, Lombardo Toledano o Narciso Basol o la generación de poetas y escritores eh, posteriores a la revolución. Pero no era natural reconocer que nos reconociéramos eh, mientras que los otros se cuerpaban, los derrotados, pues íbamos por aquí por allá, aunque no nucleaban en ciertos ambientes, se nucleaban, ¿no? En otros no, y deveníamos en clases medias, eh, pues sin mayores aspiraciones. Pero, qué extraño si yo en mi infancia y mi adolescencia buscaba al mundo obrero en la Ciudad de México y no lo hallaba. Eh, pues no, pues ahí venía. Traidores en algún grado los que no lo echaron. Entonces, pues no hay literatura cuando yo me identifico con Doña Marta eh, o con eh, Agustín o y los demás que encontré, los y las demás que encontré en el Santo Lugar y por el resto del país eh, en los años 70 y con mis propiamente pares, ¿no? Que habían tenido oportunidad de, de estudiar, etcétera. O sea, sí, habían llegado a esas clases medias. En realidad, o sea, y ahora vamos de vuelta, ¿no? Al tema personal que obsesiona a estos videitos. Es el, lo que cuesta trabajo llamar la parte última, el último viaje. Cuesta trabajo, ¿no? Porque uno quisiera que, o sea, no ve que no, o sea, que debería hacer. No se puede ir así, o sea, bueno, no se puede ir de ninguna manera, pero no puede irse así sin haber dejado algo. Y algo, y quiero decir, entre el 1910, incluso antes, de 16 a 18, yo fantaseaba mucho, a solas, y con quien me quisiera escuchar. Y aunque no me daba vuelo del todo con quien me quería escuchar, sobre las posibles salidas que tenía este país y esta sociedad, no, bueno, llegaba yo lejos. Y con frecuencia en esos proyectos iba por delante la infancia. Debo intentar reconstruirlos porque merecen la pena, creo. Eh, Sigo en la encrucijada, que ya
viene explicándose. Y no puedo saber, o sea, sigo haciendo apuestas. Eh, y ahora esta última no sabe qué plazo darse, pero va a intentarlo, con ayuda, con ayuda, las ayudas que ya digo que tengo. Obviamente, para quien ha vivido estos procesos, lo que está sucediendo en el país hoy eh, no lo llena. ¿Cómo lo va a llenar? Una 4T plagada de aberraciones. Hace poco hubo un intercambio, una charla en la que dos periodistas, bueno, aclaremos, ¿no? Eh, el periodismo en México, después de la revolución, sirvió al poder. No hizo más que eso, punto. Lo que había era garbanzos de libra, ¿no? Y nada más. Y aparece, bueno, hoy aparece una joven eh, generación y a la cual se incorporan los que de unos años un poco antes venían haciendo lo debido. Pero quien brilla son los que ese periodismo que sí estaba allí, sí veía, y hoy esplende, ¿no? Pero que, que cayó, o sea, cayó en términos relativos. Y la charla esa era entre dos de ellos, digamos, ¿no? No, sí, lo habían visto todo. Y, y lo que era muy revelador era cómo veían la política nacional en términos realistas, en términos de la herencia del viejo PRI. Bueno, eh, pues no por nada, ¿no? No, pues como chingaba identificarse con ellos, no, pues para nada. Bueno, espero haber dicho algo más de lo habitual en esta.